Hola, ¿qué tal? Esto es Minutos Evangelísticos. Vamos a seguir hablando acerca del ayuno de Daniel y todo lo que la Biblia nos enseña acerca de esta poderosa arma de guerra espiritual. Y quiero llevarte al primer capítulo, a Daniel 1, en el versículo 8, donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso, fue intencional. Una persona me decía, es que yo no siento en mi corazón que sea tiempo de hacer un ayuno de este tipo. Es que no es que tú lo sientas, no te va a llegar un sentimiento, no, es algo que tú debes de proponer en tu corazón. Es algo que debe de nacer de tu interior en base al conocimiento que ahora estás adquiriendo. Dice la palabra en el libro de Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hay una versión increíble que me encanta, que es un poco más específica, que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento de quién es su Dios. Y aquí esto es muy importante porque todo partió en la vida de Daniela con la fe que él tenía en el Dios que a él le sustentaba. Podemos ver cómo a él y a sus compañeros se les cambió el nombre. El rey Nabucodonosor les cambió el nombre de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Les cambió totalmente el nombre como signo de dominio. En ese tiempo los pueblos medos, los pueblos persas y los pueblos babilonios ejercían dominio sobre la gente, y un acto que ellos cometían era el de cambiarles el nombre en adoración a sus ídolos. Ellos, así como hoy tú puedes poner un nombre, por ejemplo, Lisbeth significa la que ama a Dios, es un nombre derivado de Elizabeth, de Elisheba en hebreo, y tiene un significado en base a nuestro Dios. Así ellos cambiaban los nombres en adoración a sus ídolos. Y me llama mucho la atención que Daniel siguió siendo Daniel, que significa Dios es mi juez. No importó que le cambiaran el nombre, nunca le cambiaron la identidad. Él no permitió que le cambiaran la identidad, ni él ni ninguno de sus compañeros. Por eso en la Biblia el libro se llama Daniel y no el nombre que le puso el rey. Como signo de dominio. Belsasar es el nombre que le pusieron. A Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesac y a Azarías le pusieron Abednego. Sin embargo, ellos en su corazón siempre llevaron su cultura. Podemos ver que fue una disposición del corazón seguir rindiendo culto a su Dios. Ellos no quisieron comer de la comida del rey por adoración y por fe a Jehová de los ejércitos, que era el Dios, que es el Dios hebreo. Y podemos ver en el versículo número 9 que dice, y Dios hizo que Daniel hallase gracia y favor delante del eunuco que había sido encomendado para darle de comer de lo del rey. En aquel tiempo era una regla que todos los soldados del reino se alimentaran de la mesa del rey, en símbolo de reconocimiento de que ellos eran parte importante del reino, pues eran quienes lo mantenían prácticamente en el aspecto bélico y de defensa de las ciudades en aquel tiempo. Y me llama mucho la atención cuando dice, Dios hizo que hallase gracia. Es Dios quien nos llena de gracia, es Dios quien nos corona, es Dios quien nos coloca, es Dios quien nos promueve. No son nuestras armas, no es nuestra buena disposición, es Dios quien hace la obra en nosotros para testimonio y para honra de Él. Es Dios quien nos da lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo la obra, para obedecer el mandamiento. No tengas duda que lo que Dios te mandó a hacer, Él te va a llenar de gracia y de favor delante de los hombres para poder transitar en lo que tú necesitas a fin de llevar a buen puerto lo que Dios ha puesto en tus manos. Y podemos ver cómo el eunuco les decía, es que si yo no les doy de la comida del rey, el rey se va a dar cuenta porque ustedes quieren comer puras legumbres y se va a notar en su rostro, se va a notar que ustedes están pálidos, que ustedes están más delgados, y entonces el rey
rey se va a dar cuenta que yo no cumplí con su mandato y me va a matar. Sin embargo, podemos ver que Daniel hace una propuesta muy interesante. Recordemos que él era uno de los jóvenes pues más inteligentes. El rey mandó a llamar a los jóvenes más apuestos y más sabios del reino. De entre todos los hebreos. Y dice Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den de comer solo legumbres. ¿Qué significa el número 10? ¿Por qué 10 días? ¿Por qué no 5 días? ¿Por qué no 15 días? Recuerda que en la Biblia el número 10 significa prueba. Son 10 mandamientos, 10 número de prueba. El Señor te pide el 10%, el diezmo de todo lo que tú recibes. ¿Por qué? Porque es un número de prueba. El Señor está probando tu fe y tu obediencia por medio de este mandato de los diezmos que podemos ver en Malaquías 3:10. El número 10 significa plenitud. Fueron 10 los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Podemos ver que el 10 simboliza obediencia y la obediencia siempre va a ir de la mano de la fe. Tú y yo obedecemos el mandato de Dios porque sabemos que Él existe, porque estamos convencidos de que fiel es el que está con nosotros. Por eso el número 10 es un número sumamente importante. Es un número en el cual él dijo, haz la prueba, porque evidentemente el 10 es un número que simboliza en la Biblia prueba. Y esto es algo que nos llama mucho la atención, porque dice después en el versículo 15, y al cabo de los 10 días ellos se presentaron ante el rey y vio que tenían mucho, o sea, no igual, mejor aspecto que todos los demás jóvenes que habían comido de la mesa del rey. Y la Biblia es específica en decir que incluso comían carne. ¿Por qué no comían carne Daniel y los otros chicos? Uno, porque violaba la ley hebrea que podemos ver en el libro de Levítico acerca de los animales impuros que Dios prohibía. Número 2, porque como mencionábamos en el video anterior, la comida, parte de la comida de la carne que se presentaba a la mesa del rey había sido sacrificada en honor a los ídolos. Y la ley hebrea, la ley judía, la que tú y yo tenemos, la ley de Dios, dice claramente que no comeremos de nada dedicado a los ídolos. Entonces ellos estaban obedeciendo a Dios, no comiendo algo que violaba su ley, pero que además había sido consagrado en un rito pagano. Esas son los porqués él se había abstenido. Él demostró una firme obediencia y una firme fe, una firme convicción cuando él tuvo la seguridad de que Dios lo iba a respaldar. Y mira, a mí me llama mucho la atención porque dice el libro de Romanos 16 que todo lo que no se hace con fe es pecado. Hay personas que se me han acercado en estos días y me han dicho, Liz, es que yo creo que se me va a bajar la presión, es que yo creo. Mira, tú tienes que saber que Dios te respalda. Y más en medio de un acto de fe y obediencia. Y más cuando es un ayuno convocado por tu líder o por tu pastor, cuando es un ayuno congregacional o cuando simplemente tú sabes en tu corazón que es algo que Dios mandó. Cuando yo te puedo decir, Dios puso en mi corazón hacer este tiempo de ayuno y después trajo confirmación por otras personas. Cuando tú sabes que es Dios el que lo ordena, tú tienes que ir con la firme convicción de que es Dios quien te respalda, quien te va a estar respaldando. Yo te quiero hacer notar este versículo donde dice que lucían incluso mejor. No tuvieron ninguna merma en su salud, sino que Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Otra cosa que me llama la atención es que dice la palabra que ellos comían solo legumbres. Cuando nosotros estamos haciendo el libro de Daniel, si tú estudias y te metes un poquito, podrás ver que nosotros no solo comemos legumbres, comemos frutas también. Comemos frutas, comemos legumbres, comemos leguminosas, comemos
pues frijol, garbanzo, lenteja. O sea, incluso nosotros estamos teniendo una dieta un poquito más amplia, 100% natural, basada en la ley dietética del libro de Levítico. Y bueno, si ellos comiendo puras legumbres lucieron radiantes, pues nosotros no deberíamos de tener ningún problema de salud. Sin embargo, también dice la palabra que el que tiene fe la tenga para sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que la fe que yo tengo y que está haciendo la obra en mí no necesariamente es la fe de mi hermano. Yo no puedo obligar a mi hermano que se encuentra en este momento débil en su fe a realizar algo que requiere una fe grande. Es tiempo también de que nosotros comprendamos, respetemos las posturas e instruyamos a la gente. Por eso estos videos, para instruir a la gente de todo lo que el Señor tiene. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso estas cápsulas. Me llama la atención, estoy feliz de leer el versículo 17 donde dice, ya habíamos hablado en la cápsula anterior de que si tú no estás conectado con Dios en oración, en alabanza, en adoración, estás pasando hambre. Realmente no estás teniendo el impacto espiritual que tú piensas. Si únicamente te abstienes de alimentos, pero no estás en conexión con Dios, en comunión con Dios, en una oración de todos los días, en una alabanza, en una búsqueda del rostro de Dios, estás haciendo una dieta únicamente, no es un ayuno. Un ayuno va acompañado de oración. Eso es algo importante que habíamos comentado y que me es necesario recalcar. Pero si tú lees el versículo 17, dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel, en específico Daniel, alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y de sueños. Aquí hay gente que me está viendo y que ha estado clamando a Dios por don profético. Hay gente que está viendo este video y que ha estado clamando por poder tener interpretación de visiones, de sueños, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus. Déjame decirte que esta es la llave que abre ese portal espiritual de conexión entre el Señor y tú. Porque esto pasó después del ayuno, no pasó antes. Después de haber buscado el rostro de Dios, haber caminado en fe, en obediencia, en sujeción, fue que el Señor trajo en ellos una unción de revelación. Es esa la razón por la que nosotros estamos ayunando. No ayunamos para que Dios nos quite de las deudas. Señor, yo hago este ayuno para que tú canceles todas las deudas en el nombre de Jesús. No, estamos haciendo este ayuno para que Dios nos revele la estrategia correcta para poder generar las finanzas que nos van a sacar de esa deuda. Yo no estoy ayunando para que Dios incremente mis dones. No, yo estoy ayunando a Dios para tener una mayor revelación de su poder y de su gloria. Y después de esto poder ser usada como lo fue Daniel. Nosotros no estamos pidiéndole a Dios que restaure nuestra casa. No. Nosotros estamos pidiendo la estrategia del cielo, las palabras correctas y el camino correcto de parte de Dios para poder llevar a nuestra familia a los pies de Cristo de manera correcta y santa. Estamos pidiendo por mayores niveles de revelación. Y yo sé que tú ahorita estarás diciendo, bueno, es que yo más que niveles de revelación necesito que no me quiten mi casa. Yo más, o sea, sí suena muy bien en un mayor nivel de revelación, pero a mí me urge que mis hijos salgan de las drogas. Sí, esto suena muy bien y sí me gustaría, pero en este momento mi esposo no tiene trabajo, ¿no? Son nuestras necesidades reales de cada día. Pero te recuerdo que dice la palabra, buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Cuando tú te levantas en obediencia, en fe, en el poder del Espíritu Santo, Dios va a traer revelación, va a traer estrategia, va a traer camino, pero también se va a hacer cargo de la situación que tú tienes.
Dice Jesús, vuestro Padre sabe todas las cosas antes de que las pidan. Dios sabe cuál es tu necesidad, pero también es importante que tú, como Daniel, dispongas tu corazón a entender la voluntad de Dios en tu vida. Señor, es que yo necesito que me ayudes en ese trabajo. ¿Y qué tal que no es la voluntad de Dios ese trabajo? ¿Qué tal que tiene uno mejor? Por eso pedimos revelación para conocer los planes de Dios sobre nuestras vidas y la estrategia correcta para poder caminar en victoria. Por último, ya para terminar el capítulo, en el versículo número 20 dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Dios dio 10 veces más. Dios dio 10 veces más porque así es nuestro Dios. Es un Dios de multiplicación. Dice la palabra que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Tú estás sembrando fe, estás sembrando obediencia, estás sembrando adoración, estás haciendo sacrificio de alabanza, de ayuno, de oración. El Señor te va a dar 10 veces más, no tengas duda, porque así es nuestro Dios. Un Dios que multiplica, un Dios que levanta, un Dios que edifica, un Dios que revela sus propósitos de reino para nuestra vida. Muchas gracias por haber escuchado esta cápsula. Vamos a seguir en los próximos días edificándonos, fortaleciéndonos. Cuando yo vi ayuno de Daniel, yo dije, ay, Dios mío, va a estar un poco duro. Pero créeme, cuando caminas con el Señor y Él contigo, todo se hace sencillo. Yo te invito a que sigas leyendo la palabra. Vamos a seguir viendo no solo el libro de Daniel, muchos otros libros. A mí me llama mucho la atención que en Daniel número 9, justo cuando, bueno, aquí habla de revelación de sueños y de visiones, pero si tú lees Daniel número 9, fue cuando se le apareció el ángel y le empezó a dar la revelación de las 70 semanas de Daniel. Es la profecía o una de las profecías más poderosas, más profundas, con un mayor nivel de revelación de toda la Biblia, porque habla acerca de la segunda venida de Jesucristo, para que tú te des cuenta hasta dónde llegó un acto de obediencia, de fe, de sujeción. Nuestro Dios es grande y yo estoy segura de que muy pronto vamos a estar teniendo testimonios. Escribe en los comentarios qué está haciendo Dios contigo, qué te está revelando, cómo estás caminando con Él, cómo te está sustentando y respaldando a lo largo de este ayuno que tú conscientemente y con tanto cariño, con tanta fe, has decidido levantar delante del Señor. Muchas gracias. Esto es Minutos Evangelísticos.